Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana Prieto, estudiosa en la maestría de Administración Educativa, y en este momento voy a compartir una actividad para el módulo de taller 2 con el doctor Luis Fernando Torres sobre los diseños de investigación cualitativa. Para esto tenemos que tener dos conceptos claros. Primero, ¿qué es investigación? Investigación es un conjunto de procesos sistémicos, críticos y empíricos que se aplican al estudiar un fenómeno o problema. Según el propósito del investigador pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. Y pues en este momento vamos a enfatizarnos en la investigación cualitativa, que emplea métodos de recolección de datos no cuantitativos, y este tipo de investigación requiere el entendimiento del ser humano y de su comportamiento. La investigación cualitativa lo que busca es entender el porqué y el cómo de las decisiones. Ya partiendo de estos conceptos bases, entonces vamos a compartir un cuadro sobre los 6 diseños de investigación cualitativa, donde aquí los vemos: etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de caso y fenomenología. En este cuadrito están las características más importantes de una manera muy dinámica para el entendimiento. Entonces ahora vamos a pasar a explicarlos cada uno. Empecemos con la etnografía, que es un método más antiguo que se encarga de develar los significados de acciones emprendidas por las personas dentro de sus grupos sociales, aportando desde una visión holística la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales. El origen está en el registro del conocimiento cultural. Lo básico es la investigación detallada de patrones de interacción social. Las fuentes en la conformación de un texto etnográfico se producen textos escritos por los otros, objetos de la cultura material del lugar, fotos y grabaciones de nosotros mismos. Las fases están encargadas de delimitar y seleccionar el objeto de estudio, objeto y preguntas de investigación. Seguidamente se da el proceso de recolección de los datos en el campo, se hace el análisis primario y secundario. Dentro del análisis de datos, las técnicas más usadas están la observación participante, las entrevistas cualitativas o en profundidad y la discusión de grupos. Y dentro de los instrumentos de recolección de datos está la reflexión analítica sobre los datos, la selección y reducción de datos y la organización y categorización de los mismos. Luego encontramos la etnografía virtual, que es una metodología ideal en la sociedad, porque se trata de todos los estudios a base de internet, ya que con ellos se pueden explorar las interrelaciones entre las tecnologías y la vida cotidiana de las personas. Su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en internet. Algunas de las técnicas empleadas está la encuesta web, la entrevista electrónica, por chat, por foro, por videoconferencia. Tiene 4 fases: seleccionar el campo de estudio, determinar los interrogantes de la investigación y el marco teórico, seleccionar los informantes, que son fuentes de datos, y las estrategias de recolección y almacenamiento de la información, y por último el trabajo de campo. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos? Están los ambientes virtuales, como la observación flotante, las encuestas online o las encuestas web. Y cómo se hace el análisis de estos datos por integración del material audiovisual y textual que hemos revisado, y se puede hacer por textos etnográficos con un análisis multisituado, acorde con la movilidad propia del ciberespacio, o los hipertextos, que pueden ser una forma ágil de contrastar y presentar los datos. Encontramos la teoría fundamentada, que su propósito es desarrollar teoría basada de datos empíricos y se aplica en áreas específicas. Fue realizada
por un investigador donde lo que quería era determinar qué significado simbólico tenían los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactuaban unos con otros. Están las fuentes, también las entrevistas, acá hay observaciones de campo y grabaciones y audiovisuales. Tiene 4 etapas, donde está la comparación de datos, integración de cada categoría con sus propiedades, requiere delimitar la teoría y recoge la redacción de la teoría. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos? Codificación abierta, axial, selectiva y generación teórica. Y se hace este análisis de datos por medio de entrevistas y grupos de enfoque. Vamos a hablar ahora de la investigación-acción. Es poner en práctica una idea con vistas a mejorar o cambiar algo, intentando que tenga un efecto real sobre la situación. En primera instancia, el concepto fue expuesto por Kurt como un método de intervenir en los problemas sociales. Luego ya estaba por otro profesor investigador, donde lo que hacía era conectarlo con una teoría crítica. Y está en varias fases: la de diagnóstico y conocimiento de la problemática, describir la situación problemática, delimitar los objetivos, organizar la secuencia de actuación, describir cómo se va a relacionar el grupo de investigación con otras personas implicadas o interesadas, y la reflexión o evaluación. Los instrumentos de recolección: está la observación del ambiente, formar grupos de enfoque, toma de notas, videos, registros, estadísticas. Y cómo se analizan con mapas conceptuales, diagramas de causa-efecto, matrices, jerarquización de temas. Estas son las bases para generar el reporte que contiene el diagnóstico de la problemática, y finalmente se hace un plan para solucionar e implementar. Luego vamos a hablar de fenomenología. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias. El origen fue fundamentado por un matemático, Husserl, que decía que la única filosofía capaz de fundamentar era la ciencia. Posteriormente, filósofos y científicos se unieron para constituir un movimiento fenomenológico. La fuente, pues, es la filosofía, y están las fases: primero, pues, plantear el problema, definir el problema de interés, elegir el contexto de los participantes, inmersión en el campo, la recolección de los datos sobre las experiencias, transcribir esta información recopilada, identificar las unidades de análisis y revisarlas, analizar la información, validarla con otros participantes y así elaborar el reporte final. ¿Qué análisis de datos se hace por medio de unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas? Y pues se utilizan instrumentos de recolección de datos también como entrevistas, preguntas abiertas, grabaciones de video y voz, antecedentes literarios. El estudio de caso es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de un contexto real cotidiano. Considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos. La investigación empírica examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, y las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Por eso se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Los documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de participantes, instalación y objetos físicos son las fuentes. Y fases: está el planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos, revisión de la literatura y formulación de proposiciones, se obtienen los datos, se transcriben y se hace un análisis profundo para concluir. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección? La entrevista personal no estructurada, encuestas por cuestionarios, observación directa estructurada, observación directa no estructurada, revisión de documentos y datos estadísticos. Y finalmente, pues acá está relacionada la bibliografía. Con esto doy por terminada mi actividad. Muchas gracias.